nos estaba pidiendo, dice, dado el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, determinar los valores de la admitancia I equivalente y la impedancia Z equivalente. Bueno, nosotros habíamos dicho de que todos, que nosotros representábamos las impedancias en el plano complejo y también representábamos, así como representamos la impedancia, podemos representar las admitancias en el plano complejo, porque al fin y al cabo son las inversas y dará directamente en el plano complejo algún valor en algún cuadrante correspondiente según sea una susceptancia de características inductivas o una susceptancia de características capacitivas. Bueno, y también dijimos que tanto los valores de tensión y los valores de corrientes también los podíamos representar en el plano complejo como vectores, como fasores, mejor dicho, fasores de tensiones o fasores de corrientes, y también dijimos que esos fasores lo íbamos a representar con sus valores eficaces. Sus valores eficaces y que lo íbamos a designar a esos fasores en función o en el dominio del tiempo. Entonces, por lo tanto, esos gráficos que se generaban de fasores de tensión y corriente iban a tener las mismas direcciones y los mismos ángulos que los que tenían en el dominio del tiempo, pero nada más que iban a ser de magnitudes más chicas, dado que el valor eficaz de una tensión o una corriente que sea de características con formas de ondas senoidales o cosenoidales, iban a ser directamente reducidos del valor máximo a raíz de 2, sobre raíz de 2. En cambio, si lo representábamos en el dominio del tiempo, esos fasores se representaban con los valores máximos y con los ángulos correspondientes a la cual estaban con sus ángulos iniciales referidos esas tensiones. Bueno, tal es el caso que acá nosotros tenemos un fasor de tensión dibujado, expresado en valores eficaces, y esa tensión que está ahí tiene un ángulo inicial de 30 grados y una magnitud en valor eficaz de 120. Asimismo, la corriente que estamos viendo tiene 15 grados con respecto al origen, con respecto a su parte real, y una magnitud de 3 amperes. Lo primero que tenemos que ver aquí es que inmediatamente tenemos que observar en el gráfico que hay una característica ya definida, y sería que este vector de tensión y este fasor de corriente está retrasado justamente todo este ángulo que tienen acá desde la tensión hasta la corriente. ¿Y quién era el que producía ese retraso? Y bueno, ese retraso lo producía justamente la característica que vaya a tener nuestro circuito. Nuestro circuito, yo lo voy a dibujar acá a un costadito para que ustedes es una tensión alterna, acá estará el valor D, que tiene justamente 120, este 120 que está acá, con un ángulo inicial de 30 grados, que le puedo poner 30 grados acá para que recordemos, y nuestro circuito será este, en el cual, como el fasor de corriente va retrasado todo ese ángulo que marqué allí,
para un sentido de giro que nosotros dijimos que giran en sentido antihorario todos estos fasores, vemos de que la corriente va retrasada justamente un ángulo con respecto a la tensión. Si acá lo vemos, es 30 grados que tiene acá con respecto al origen la tensión, y tiene 15 grados más para acá abajo, lo cual estamos hablando de que hay un retraso de 45 grados en total. ¿Verdad? Bueno, si hay un retraso de 45 grados, nosotros habíamos ya visto en la parte teórica de que únicamente una corriente retrasa cuando tiene conectada una impedancia de origen inductivo. Tal es así que si fuera solamente un circuito en el cual tenemos una bobina nada más, el retraso que produce el fasor de tensión con la corriente que circula sería exactamente de 90 grados si fuera una bobina pura, una bobina que sea totalmente inductiva, sin contar su resistencia interna que podría tener el bobinado mismo, por ejemplo. Pero como nuestro ejercicio dice que tenemos un retraso de 45 grados, evidentemente de que esta impedancia tratará de ser de origen inductiva y tendrá un valor de resistencia en este circuito. Entonces mi impedancia está justamente, esta por acá irá la corriente, esta impedancia tendrá un valor de JXL ohms y una R determinada también en ohms, ¿verdad? Bien, nosotros sabemos también que nuestra ley de Ohm fasorial que vimos, dijimos que nuestra corriente I era igual a la tensión aplicada con un ángulo cualquiera inicial, alfa, dividido la impedancia con cualquier origen más menos phi, podremos poner más menos phi ahí, pero vamos a dejar phi solamente, que si era un ángulo positivo, estábamos hablando justamente de una impedancia en el cual estaba representado en el primer cuadrante y su módulo iba a tener, su argumento de esa impedancia iba a tener un ángulo positivo entre 0 y 90 grados, que sería para el caso de una bobina pura. En nuestro caso tenemos solamente 45 grados. O sea que esa corriente iba a retrasar un ángulo dado por un alfa menos el phi, ¿verdad? Esa es nuestra ley de Ohm fasorial en forma genérica. Entonces, si queremos descubrir que acá hay 60 grados, evidentemente vamos a aplicar la ley de Ohm fasorial como Z, despejando Z de esta ley de Ohm, y tenemos la tensión dividida la corriente, y acá tenemos 120, que es el fasor de tensión, con un ángulo de 30 grados, como está dibujado ahí, y dividida la corriente, que tiene una magnitud de 3 amperes, con un ángulo de menos 15, que sería este pedacito de ángulo que está acá. Menos 15. Si nosotros hacemos el cálculo, 120 dividido 3, bueno, eso le da 40, y los ángulos, como ustedes saben cómo se resuelven en los números complejos, sería la resta de 30 menos 15, lo cual quedaría 30 más 15, lo que da 45. Si estos 45 yo lo paso a coordenadas rectangulares, obtengo una parte real de 28,3, que sería justamente el valor de la resistencia que tengo acá, 28,3, y la parte imaginaria de 28,3 también, ohms, de la reactancia inductiva.
ohms. Recuerden que son ohms. Todo se mide en ohms, como cualquier impedancia. Bueno, si yo lo quisiera representar en el plano complejo, evidentemente ya tienen que darse cuenta, ustedes conocen muy bien esto, que al ser la parte real y la parte imaginaria el mismo valor, evidentemente que va a demandar de que esto tenga un ángulo de 45 grados. Y la admitancia sería justamente la inversa de la impedancia. La inversa de la impedancia es, o sea, la admitancia es igual a 1 sobre Z. Y si la admitancia es 1 sobre Z, evidentemente esto será igual a I sobre B, que es lo que está expresado acá abajo. I sobre B. Entonces, si yo hago el cálculo, me daría 3 menos 15, divido 120 barra 30, y me da un 0,025 con un ángulo de menos 45. Fíjense cómo viene a ser como el conjugado de la admitancia, es el conjugado de la impedancia. Por lo tanto, el dibujo de la admitancia en el plano complejo, pongamos acá arriba los dos dibujos. Supongamos que yo dibujo la impedancia, yo podré dibujar la impedancia en el plano complejo, siendo esto más J y esto menos J acá abajo. Mi impedancia sería esta, ¿no es cierto? Con un ángulo de 45 grados. Acá son 45. Y mi admitancia, si yo la dibujo en el plano complejo, es justamente otro vector que está acá hacia abajo, con menos 45, menos 45. Y este sería la representación de I, tal cual como del resultado acá. Bueno, en realidad es un vectorcito más cortito, si lo comparo con el Z, porque la magnitud es 0,025 frente a 40 que vale la impedancia. Y si voy a calcular, como ustedes ya supongo que han estado estudiando en su calculadora, cómo se pasa de rectangular a polar, polar a rectangular, ¿no? Si ustedes calculan la parte real, que viene a ser la conductancia, da 0,177, y la susceptancia inductiva, menos JB, 0,0177. Bueno, si yo ahora trato de representar mi circuito en base a los valores que yo obtuve de R, esto es R y esto es JXL, dibujo mi circuito como una R y una bobina con un valor de 28,3 ohm de reactancia inductiva. Y si dibujo mi admitancia, la admitancia equivalente de esta R y XL serie es una conductancia en paralelo con una susceptancia, con los valores correspondientes. Bueno, de eso se trata este ejemplo. Acá tenemos justamente los dibujos de las impedancias y de las admitancias. Entonces, ¿alguna duda con eso? ¿Escucho o tengo el volumen bajo? No escucho a nadie. ¿Alguien? Tengo una pregunta. Sí. Ahí en la conductancia, cuando representó el circuito en la resistencia, puso 0,0025, ¿puede ser? En el circuito en ese. Sí. ¿No Sí, sería 0017? exactamente. Esto es 0017, sí. Sí. Corrijan eso, en el PDF está mal. Uno cuando hace esto, digitaliza, a veces se equivoca en la velocidad, en las cosas. Bueno, válida la aclaración. Dame un segundito, al vuelvo.
Bueno, acá estoy de nuevo. ¿Está bien? Está todo claro, ¿verdad? Perfecto. Vayamos a la guía de ejercicios ahora. Voy a dejar de compartir si no hay ninguna duda con respecto a esto. Dejo de... Una pregunta. Sí. Siempre entonces los circuitos serie tienen impedancia y los circuitos paralelos admitancia. O sea, no tendría sentido calcularle la impedancia a uno paralelo, ¿no? No. Si ustedes tienen un circuito, puede ser esto que está acá es una impedancia. Y esto que está acá es una admitancia. El equivalente serie de una impedancia serie de R más un JXL es el equivalente de este mismo circuito es esto. El equivalente de este mismo circuito es esto. Entonces, ustedes podrían tener todas las impedancias, en paralelo. O sea, supóngase que ustedes tienen acá una Z y tengamos dos Z. Esto puede ser una Z. Zetas que están en paralelo. ¿Sí? También podríamos tener nosotros una admitancia en paralelo. ¿Ok? O sea que no tiene nada que ver eso. Que estén en serie o que estén en paralelo, las admitancias serie, las admitancias paralelo, las admitancias cuando están en paralelo, recuerden que para sacar el I equivalente de dos admitancias en paralelo, la ventaja estaba en que ustedes, la I total, era directamente la suma de I1 más I2. En cambio, el equivalente paralelo de Z acá, el Z equivalente, el Z total, es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, ¿verdad? Perdón, acá está mal esto. A ver, este no es así. Esto es 1 sobre Z equivalente, 1 sobre Z total es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. ¿Ok? Entonces, como 1 sobre Z1, 1 sobre Z total es justamente la admitancia, entonces por eso es que las admitancias en este caso te quedan un circuito paralelo, te quedaría como si fuera dos admitancias en serie. ¿Ok? Este sería I1 y este sería I2. ¿Estamos? ¿Se entiende lo? Sí, entendí, gracias. Era lo que me preguntaba. Bueno, perfecto. Bueno, vayamos entonces a otro ejercicio. Vamos al ejercicio de la guía. Yo les dije que en la guía íbamos a tratar de... A ver, voy a buscar una guía. Vamos a poner la guía de ejercicios. Primero vamos a ver... a ver, primero veamos los ejercicios de la guía. A ver, ¿dónde están los ejercicios de la guía? Lo vamos a ver y después lo vamos a resolver unos cuantos ejercicios para que ustedes continúen haciendo ustedes mismos y practicando los demás ejercicios. Vamos a compartir, entonces, comparto el ejercicio de la guía y ahí lo tienen. Dijimos que yo les puse mal ahí en la publicación, les dije que hagan a partir del número 3, pero estaba viendo que acá hay el ejercicio número 1 también lo pueden hacer. El 2 no lo hagan,
y el 3 sí. El único que no tienen que hacer es el ejercicio 2. Esta parte del ejercicio 2 vamos a ver después que terminemos un poquito esto, o en la próxima clase, tal vez hacemos un poquito. Está referido a lo que es el valor eficaz. Vuelvo a repetir, nosotros vimos, o dijimos, mejor dicho, que afirmamos de que el valor eficaz de una tensión senoidal era un valor. Nosotros teníamos una tensión que tenía una forma de onda sinusoidal. En una onda sinusoidal, ustedes saben bien de que ese es el valor máximo y que su valor eficaz, el valor eficaz de esa tensión máxima, de esa V sinusoidal que varía en el tiempo, tiene un valor definido de valor máximo dividido raíz de 2. Ese es el valor eficaz. Dijimos que por qué nos interesaban esos valores máximos. Y nos interesaba porque los instrumentos de medición, ya sean de tensión y de corriente, cuando ustedes miden, o sea, van a medir la tensión que tienen los toma corriente, que deberían medir 220 voltios. Bueno, esos 220 voltios, ¿qué pasa acá que me dice casi nunca lee el chat? Ah, aquí lo tengo cerrado, discúlpeme. ¿Qué dice acá, profe? El valor? Bueno, ya vemos el chat, discúlpeme que no, sí, lo tengo cerrado el chat. Entonces, el valor eficaz de esa tensión que tienen acá, el valor eficaz de esa tensión que tienen ahí, da valor máximo sobre raíz de 2. Si ustedes agarran un instrumento y miden la tensión de un toma corriente, les daría justamente este valor, daría 220 voltios. Y ese 220 voltios es el resultado de dividir el valor máximo. En el caso de nuestra tensión eléctrica, este valor máximo tiene un valor de aproximadamente 310 voltios. 310 voltios. Entonces, 310 dividido raíz de 2, eso les da 220. Ahora bien, eso es siempre para una tensión que tiene esta forma de onda, sinusoidal o cosenoidal. Si la forma de onda de la tensión fuera de origen de otra forma de onda, como pueden ser todas esas que están dibujadas acá abajo en el PDF, por ejemplo, que fuera esta una media onda, o fuera una onda rectangular, o fuera una onda triangular, como es esta que está acá, el valor eficaz ya no sería 220 voltios, por más que esto tenga como valor máximo 310, 310 o 310. Entonces, justamente el cálculo del valor máximo, del valor eficaz de una función de cualquier tipo, se calcula con esa fórmula que está ahí. Eso es lo que vamos a tratar de ver después, y aplicando esta fórmula, cómo se calcula el valor máximo. El resultado, aplicando esta fórmula que tienen acá, que es matemáticamente el valor medio cuadrático se llama, daría justamente raíz de 2 si la tensión, si la función es de origen senoidal. Bueno, eso era una aclaración al margen. Vamos con el ejercicio número 1. Dice, construir los diagramas fasoriales de tensión e impedancia y determinar las constantes del circuito para la tensión y corriente siguientes. ¿Cuáles son las constantes de un circuito? El circuito, cualquier circuito eléctrico tiene constantes. Las constantes pueden ser R, pueden ser L o pueden ser C. Esas son las constantes del circuito. Son constantes porque son valores fijos. No varían ni con el tiempo, ni con el omega, ni con nada. Entonces, por eso se llaman constantes del circuito. Bueno, acá tenemos, como ustedes ya están viendo, tienen una onda ¿de qué forma? Senoidal.
si yo tengo un circuito aplicado a cualquiera R, L o C, aplico una tensión senoidal, no me va a quedar otra que la corriente que circule sea también senoidal. O sea, no puedo aplicar una tensión senoidal y que después parezca una tensión triangular. A eso quiero decir. Bueno, entonces reconozcamos esta tensión senoidal. Este 150, ¿quién es? El valor máximo. Era esto que yo dibujé acá, el valor máximo. Esto que está acá, ¿quién es? Esto es omega, omega T. Y esto que está acá, ¿quién es? Es el valor de alfa, el valor inicial, 45 grados. ¿Qué es el valor inicial? Ya lo explicamos. O sea, es una tensión que para cuando omega T vale 0, la tensión ya está teniendo un valor. Un valor quiere decir que está la sinusoide está pasando más o menos por acá, una cosa así. O sea que acá, no es que esté en el máximo, acá hay justamente 45 grados. Esa es una tensión inicial. O sea que para el valor omega T igual a 0, ya la tensión tiene un valor. Está como corridita con respecto al otro. Bueno, entonces calculemos cómo se hace cómo encontramos la tensión inicial. Si nosotros ya sabemos sobre fasores, queremos dibujar los fasores de estas dos corrientes, y bueno, yo ya tendría que decir, dibujo un fasor de, primero una tensión, lo voy a hacer acá al costadito, una tensión que está a 45 grados, como ya sabemos, acá está a 45 grados. Esto es B. Pero el fasor, dijimos que los fasores de tensión y corriente los vamos a hacer eficaces. Entonces, este valor tiene que ser un valor B eficaz y no un valor B máximo. Lo vamos a dibujar en el dominio de la frecuencia. Entonces, tendré que dividir el valor máximo, que es esto es B máximo en esta función, lo divido por raíz de 2 y ya tengo mi valor eficaz a 45 grados. Y esta que está acá es mi corriente que tiene su valor máximo 3, que al dividirlo por raíz de 2, tengo mi valor eficaz de corriente y tiene un ángulo de menos 15 grados. O sea que es un angulito que está por acá. Este es el ejercicio que acabamos de resolver ahí en el ejemplo. Entonces, el ángulo en un sistema fasorial, sabemos que los vectores giran siempre en sentido antihorario. La corriente estaba atrasada con respecto a B, justamente un ángulo de 60 grados, porque son los 45 menos los 15 que tengo. ¿Ok? Bueno, y ahí se saca la impedancia, como es lo que acabamos de ver en el ejemplo de recién. Sigamos. Una pregunta. Para que un valor sea eficaz, tanto la corriente como el voltaje máximo, ¿siempre hay que dividirlo por raíz de 2? Si la forma de onda es senoidal. Ah, Si ok. la forma es senoidal, sí. Si la forma de onda es cosenoidal, también, porque es lo mismo. Una forma de onda senoidal y cosenoidal, la única diferencia es que hay un ángulo de retraso en 90 grados, nada más. Pero su valor eficaz es P máximo dividido raíz de 2. Ya lo vamos a demostrar y creo que lo deben haber visto en el teórico. En el teórico en cómo se obtiene el valor eficaz de una función senoidal. ¿Ok? Pero nosotros vamos a calcular como ejercicio cómo calcular el valor eficaz de cualquier forma de onda para que se les grabe bien el concepto. Es más, les aclaro con respecto a este punto que, por ejemplo, los instrumentos de medición, hay instrumentos de mediciones que son económicos, otros que son más caros. Si ustedes agarran un instrumento económico, generalmente esos instrumentos económicos, como puede ser un multímetro comprado en una ferretería, de esos sencillos nomás, que sirven muy bien, miden bien, son bastante exactos, hoy en día los instrumentos son bastante buenos en ese aspecto, pero tiene la característica de medir valores eficaces de funciones que son solamente senoidales. Por lo tanto, si yo agarro ese instrumento y quiero medir la tensión eficaz que me da
una forma de onda como la que tengo acá, esta rectangular, cuando vaya a medir, seguramente el instrumento va a indicar cualquier cosa, va a indicar un valor erróneo. ¿Por qué? Porque la forma de onda no es senoidal, nada más que por eso. Ahora, hay instrumentos que pueden medir el valor eficaz de cualquier forma de onda que se le presente. Por lo tanto, esos instrumentos son mucho más caros, pero ustedes miden y saben que el valor eficaz va a ser el correcto. ¿Bien? Bueno, sigamos. Vamos al ejercicio, no dijimos, vamos con el 3. Bueno, dice construir los diagramas fasoriales de impedancias y determinar las constantes del circuito para la tensión de corriente siguiente. Esto sería lo mismo que el anterior, nada más que si ustedes se fijan, ¿qué característica tenemos? Primero, ¿es una forma de onda senoidal? Sí, porque ahí dice 311 por el seno de 2500 más 170. Acá vemos que el 2500, vemos que la tensión es senoidal y que la corriente, que si yo dibujo los fasores de tensión ya inmediatamente, yo ya puedo dibujar un fasor de tensión que tiene un valor eficaz con 170 grados de valor inicial de alfa, o sea que estaría más o menos una tensión que está medio acostadita, así, con respecto al origen, ¿no? Uy, qué difícil. Bueno, esta sería la tensión E. Entonces yo acá podría dibujar el origen, así. Ahí, desde acá para allá, hay 170 grados, o sea, acá hay 170.